Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía y sobre todo muchas ganas de chismear. Y es que como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, y que honestamente, me dejó con la boca abierta cuando lo descubrí. Prepárense porque hoy vamos a destripar la bomba, la declaración, el comentario, lo que sea, que Atay Ulusoy hizo sobre nuestra querida Serine Sarkaya. Sí, lo escucharon bien. A Atay, el chico que nos ha robado el corazón en tantas series, hablando sobre Serine, la mujer que, bueno, ya saben. Si son nuevos por aquí, les doy una súper bienvenida. Este es un canal donde nos encanta hablar de series turcas, de sus protagonistas, de las historias detrás de las cámaras, de todo el chismecito que nos hace vibrar. Así que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán siempre al día con las últimas noticias. Ya saben, un clic, una suscripción y listo. Es gratis y me ayudan muchísimo. Bueno, ahora sí, vamos al meollo del asunto. ¿Qué dijo Atay? ¿Qué fue lo que soltó que nos va a dejar a todos pensando? Para entender mejor el contexto, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, para aquellos que no lo sepan, fueron la pareja estrella de la exitosa serie Medcezir. Medcezir. Solo el nombre evoca recuerdos y suspiros, ¿verdad? Era la serie que lo tenía todo, drama, romance, moda, y por supuesto, una química electrizante entre sus protagonistas. En Medcezir, Atay interpretó a Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que por azares del destino, entra en contacto con la alta sociedad de Estambul. Y allí, en ese mundo de lujos y apariencias, conoce a Mira Beylice, interpretada por nuestra adorada Serine. Mira era una chica rica, rebelde y con un espíritu libre, que se enamora perdidamente de Yaman. La química entre ellos fue explosiva, y no solo en la pantalla. Era palpable, evidente como un imán que atraía las miradas. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas románticas, la complicidad que irradiaban, todo hacía que la gente, los fans, comenzaran a shippearlos con locura. Todo el mundo quería que fueran pareja en la vida real, y durante un tiempo, bueno, hubo muchísimos rumores y especulaciones. Fotos, vídeos, comentarios, todo alimentaba la idea de que algo pasaba entre ellos. Recuerdo perfectamente la época de Medcezir. Las redes sociales explotaban con cada foto, cada encuentro, cada gesto. Los fans creaban montajes, escribían fanfics, y no dejaban de soñar con que Yaman y Mira, Atay y Serine, fueran una sola pareja, un solo amor. Y honestamente, ¿quién no lo deseaba? Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Pero como en toda historia de amor y fama, las cosas se complican. El tiempo pasó, cada uno siguió su camino profesional y personal. Los proyectos, los viajes, las nuevas amistades, la vida, en definitiva, es un río que nunca se detiene. Los rumores se disiparon, pero la admiración y el cariño entre ellos, al parecer, siempre estuvieron presentes. Y es que a pesar de no haber continuado una relación sentimental, la amistad y el respeto se mantuvieron. Han sido vistos compartiendo eventos, felicitándose públicamente y siempre mostrando una buena relación, como buenos compañeros de trabajo. Y aquí radica el encanto, la magia de esta historia. Porque seamos sinceros, en el mundo del espectáculo es común que las relaciones terminen en malos términos, en discusiones, en rencores. Pero a Atay y Serine, no. Ellos optaron por la madurez, por el respeto, por mantener una relación cordial, incluso después de que el amor romántico llegara a su fin. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué este comentario que nos tiene a todos tan intrigados? ¿Por qué, después de tantos años, Atay decide expresar su admiración por Serine de una forma tan intensa? Pues bien, recientemente Atay fue entrevistado, y la pregunta inevitablemente llegó: ¿qué opinas de Serine? Aquí es donde la cosa se pone interesante, mis amores. Porque, seamos sinceros, a menudo las celebridades dan respuestas prefabricadas, evasivas, que no dicen nada. Pero a Atay, no. En vez de dar una respuesta genérica, como suelen hacer las celebridades, Atay se explayó, y utilizó palabras que a mí, personalmente, me dejaron helada. Primero empezó diciendo algo bastante común, algo que ya todos sabemos: Serine es una actriz increíble. Hasta ahí, nada del otro mundo. Ya todos sabemos la calidad de Serine, su talento, su capacidad para meterse en la piel de cualquier personaje.
La hemos visto brillar en Fi, en Alice Musicali, en Kimmler Held y Kimmler Hekti. La hemos visto transformar, reinventarse, asumir roles complejos y desafiantes. Pero luego profundizó, y aquí es donde la cosa se pone jugosa. Aatay continuó diciendo que Seriney es una persona muy especial. Usó la palabra ocel, que en turco tiene un significado muy fuerte, mucho más allá de lo que podemos traducir como especial en español. Es algo que implica singularidad, importancia, algo que trasciende lo ordinario. No se limitó a decir que es una buena actriz, o una persona agradable. No. Dijo que es especial, alguien que deja una huella, alguien que marca la diferencia. Imaginen la carga emocional que tiene esa palabra. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque no solo reconoció el talento de Seriney, sino también su humanidad, su esencia. Y eso, mis amores, es algo que no se encuentra a menudo en el mundo del espectáculo. Pero no paró ahí. Continuó hablando de la evolución de Seriney como actriz y como persona. Destacó su trabajo duro, su dedicación y su constante búsqueda de la excelencia. Dijo que ha sido testigo de su crecimiento, y que se siente orgulloso de ella. Imaginen la intimidad que implican esas palabras. Alguien que ha sido testigo de tu evolución, que ha visto tus luchas, tus victorias, tus miedos, tus sueños. Alguien que celebra tu éxito como si fuera propio. Y aquí, mis amores, es donde la cosa se pone aún más profunda. Porque Aatay no se limitó a hablar de sus logros profesionales. También habló de su personalidad, de su forma de ser. Dijo que Seriney es auténtica, valiente y una persona que no tiene miedo de ser ella misma. Y esto, mis amigos, es algo que vale oro en el mundo del espectáculo. Alguien que no tiene miedo de mostrarse tal cual es, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. Alguien que no se esconde detrás de una máscara, que no teme ser vulnerable. Y esto, amigos míos, es un cumplido increíble. En un mundo donde la imagen es tan importante, donde la perfección es un estándar inalcanzable, la autenticidad es un tesoro. Y Aatay con sus palabras reconoce y celebra esa autenticidad en Seriney. Y aquí viene la cereza del pastel. Aatay, con una sonrisa en el rostro y con una sinceridad que se palpaba en cada palabra, cerró la entrevista diciendo: Seriney es única, boom. Palabras mayores. Única. No usó la palabra buena, talentosa o hermosa. No. La calificó como única. La palabra única implica que no hay otra igual, que es inigualable, que tiene algo especial que la distingue de todas las demás personas. ¿Qué significa esto? Es un guiño al pasado. Un reconocimiento a la química que tuvieron. Una simple muestra de admiración y respeto. ¿O tal vez un coqueteo sutil? No lo sé. Pero lo que sí sé es que estas palabras, con la forma en que las dijo Aatay, nos dicen mucho. La verdad, esta declaración me dejó pensativa. ¿Cómo es posible que dos personas que fueron tan importantes la una para la otra, después de tantos años, se sigan profesando este cariño y admiración? Es algo muy bonito, la verdad. Y me hace pensar que a veces las relaciones, incluso cuando no terminan en un felices para siempre, pueden dejar huellas muy profundas. Pueden dejar un legado de respeto, de cariño, de admiración mutua. ¿Y saben qué es lo más emocionante? Que la entrevista terminó con la promesa de que, tarde o temprano, los volveremos a ver juntos en un proyecto. Imaginen. La energía, la química, el morbo, sería un éxito asegurado. Ojalá se cumpla esa promesa, porque yo personalmente estaría encantada de volver a verlos compartir pantalla. Soñar no cuesta nada. Porque, seamos sinceros, la posibilidad de ver a Aatay y Seriney juntos de nuevo es algo que nos emociona a todos. Es como si el universo nos estuviera guiñando un ojo, dándonos una esperanza, un motivo para soñar. ¿Qué tipo de proyecto sería? ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Un comercial? Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que vuelvan a compartir su talento, su química, su magia. Que nos vuelvan a hacer vibrar, que nos vuelvan a enamorar. En conclusión, ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero, que Aatay Ulusoy tiene muy buena memoria y mucho cariño guardado para Seriney y Sarkaya. Segundo, que la admiración entre ellos es mutua y sincera. Tercero, que la química entre ellos sigue intacta a pesar del tiempo.
Y cuarto, que el universo conspira para que los veamos juntos de nuevo, aunque solo sea en nuestros sueños. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del impacto que esta declaración ha tenido en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Aatai y Serrini han explotado. Los fans han revivido fotos y vídeos de Medcezir, han creado nuevos montajes, han expresado su alegría y su esperanza. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de emociones, de sueños, de anhelos. Es que al final del día, todos queremos creer en el amor, en la amistad, en la conexión humana. Todos queremos ver que las relaciones, incluso las que no perduran para siempre, pueden dejar un legado de cariño, de respeto, de admiración mutua. Y la declaración de Aatai sobre Serrini es una prueba de ello. ¿Y qué, mis queridos seguidores, qué les pareció este chisme? ¿Les gustó el comentario de Aatai? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a trabajar juntos? Cuéntenme todo en los comentarios, quiero saber sus opiniones. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Les sorprendió? ¿Esperaban algo así? No se queden callados. Comenten, comenten, comenten. Quiero leer todos sus pensamientos, sus teorías, sus sueños. ¿Qué es lo que más les emociona de todo esto? Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado tanto como yo investigando este tema. Les mando un beso enorme y un abrazo virtual. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir su entusiasmo por las series turcas, por ser tan apasionados. Y antes de irme, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme jugoso. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque vienen muchos más chismes, análisis y sorpresas sobre el mundo de las series turcas. Porque, amigos míos, este es solo el comienzo. El mundo de las series turcas es vasto, apasionante, lleno de sorpresas. Y aquí en mi canal, nos dedicamos a explorar todos sus rincones, a desentrañar todos sus secretos, a compartir todas sus emociones. Así que prepárense para más, porque esto apenas comienza. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.